Bienvenidos. Cuando leemos textos de diverso tipo, nos damos cuenta que el autor tiene un propósito. Quiere persuadirnos, informarnos y lo expresa en un tono que puede ser reflexivo, de repente crítico, sarcástico. Qué importante es poder justamente deducir, inferir cuál es el tono y el propósito del autor, más aún si queremos seguir fortaleciendo nuestra competencia lectora. Es por eso que vamos a profundizar al respecto. Por tanto, te invito a estar atento, reflexivo, crítico, como un buen lector activo. Tengamos en cuenta que todo texto busca transmitir un mensaje. Este mensaje tiene un tono y un propósito. Se va a expresar el tono por el estado emocional. Si el autor está en un estado emocional reflexivo, el texto también lo va a reflejar. Entonces nos preguntaremos, para reconocer el tono, ¿con qué estado emocional expresa el autor el texto? Y este tono va a estar vinculado con el propósito o la intención del autor. ¿Qué está persiguiendo? Si el autor tiene como propósito o intención persuadir al lector, esto se va a reflejar en el texto. Y para reconocer el propósito nos preguntamos qué propósito tiene el autor al redactar el texto. De esta manera vamos a profundizar ahora en torno al tono de un texto. Recordemos entonces que el tono está referido a ese aspecto emocional que refleja el autor, o también puede ser un personaje dependiendo del tipo de texto. Podemos encontrar una lista de tonos que son los más usados. Por ejemplo, adulador, afable, alegre, analítico, áspero, autoritario, colérico, condescendiente, corrosivo y muchos más. Esta lista no es cerrada y muchos tonos pueden ser considerados sinónimos entre sí. Algunos de estos también pueden combinarse, es decir, un texto puede ser amargo e irónico, nostálgico y resignado. Veamos qué procedimiento podemos seguir para poder deducir el tono. Para ello, lo primero que vamos a hacer es encontrar el tema central. Hallemos, busquemos las pistas, esas palabras claves. Confrontemos las pistas y a partir de ello vamos a tener ya esta deducción del tono del autor. Practiquemos. Vamos a analizar e interpretar la historieta de Mafalda, Mafalda y Susanita. ¿Y qué tono emplea el autor del texto? Susanita dice, ¿qué es ese recorte de diario, Mafalda? Ay, Mafalda responde, la foto de un cohete Atlas. ¿No te emociona? Es como tener el futuro en la mano. Es cierto, sí. Es realmente emocionante. Parece un lápiz de labios. ¿Qué pasa? ¿No vas a usar lápiz de labios cuando seas grande? ¿No te emociona ese futuro? Dios mío, les dice Mafalda huyendo de esa escena. En este texto podemos darnos cuenta cómo a través de la historieta el autor busca justamente a partir de la temática central, que es el futuro, ¿no? Criticar
a las Susanitas que hay en el mundo, que están más ilusionadas, que tienen una actitud más superflua ante eventos tan importantes como el futuro. Mientras que para Mafalda el entusiasmo está centrado en este avance que va a ayudar a la humanidad. Para miles de Susanitas, pues de pronto tiene más ese tinte superfluo, ¿no? Y entonces se pone un lápiz de labio. Entonces, estas pistas que nos va dando el texto, observen también las expresiones, nos van a ayudar a entender que el tono que se emplea en esta historieta está criticando a las Susanitas que hay en el mundo que tienen esa actitud banal, ¿no? Trivial. El tono es crítico, reflexivo. ¿Cómo te ha ido? De esta manera, si el propósito lo podemos también asociar con esa intención que tiene el autor, esa razón por la cual escribe el texto, ¿ya? Y evidentemente, él busca que a través de sus ideas tú lo puedas también deducir, pues vamos a encontrar algunos propósitos, algunas acciones verbales que nos van a ayudar a determinar estos propósitos. Por ejemplo, podemos decir que el autor busca advertir, aleccionar, amenazar, amonestar, atacar, criticar, defender, entre algunas de las acciones verbales que el autor puede también tener como propósito o intención al escribir su texto. Es importante entonces estar atento y para poder deducir el propósito del autor, pues vamos a seguir este procedimiento. Vamos a hallar las ideas principales del tema. Ten en cuenta que en un texto constituido por varios párrafos, uno de estos puede tener como intención definir el tema. El segundo párrafo puede presentar las características de, y el siguiente párrafo nos puede hablar de la importancia del tema que se está hablando. Lo que tenemos que hacer es estar atentos entonces a cuál es la intención general. Y para ello, lo que vamos a hacer es buscar esas pistas, esas palabras claves. Vamos a confrontar las pistas entre sí y de esta manera vamos a lograr nuestro propósito, que es inferir la intención del autor. Es importante entonces tener en cuenta que este propósito o intención del autor va a iniciar con un verbo en infinitivo, es decir, aquellos que terminan en ar, er, ir. Y a este propósito se le añade el tema central o la tesis del autor. Y ten en cuenta que tanto el tono, el propósito, va a depender del tipo de texto. Por ejemplo, en este texto nos damos cuenta que gira en torno a la participación ciudadana y que busca informarnos sobre los mecanismos de participación. Por tanto, el propósito va a ser informar sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y por lo mismo, también puede haber textos, sobre todo los textos argumentativos, que busquen justamente persuadir para que los ciudadanos se comprometan con la mejora de la sociedad. Entonces, tenemos que estar atentos al tipo de texto, al tono con el que emplea el autor estos términos, la temática, para poder deducir también el propósito. Practiquemos. Por ejemplo, tenemos este texto. Leamos, concéntrate, atento. Nos dice, Jimena, la hija de un empresario, fue secuestrada. Los captores se comunicaron con la familia para pedir un rescate a través de un video en que la misma Jimena
después de informar sobre su buen estado de salud, anuncia que en breve recibirán instrucciones para la entrega de dinero, la cantidad de $1.000.000. También advierte que no se comuniquen con la policía y agrega que los secuestradores han decidido que sea su novio quien entregue el rescate. Estamos atentos entonces a estas ideas importantes que nos da el texto, a las pistas. Nos habla justamente de un secuestro, ¿no? Han secuestrado a la hija de un empresario, le están comunicando todo este detalle en torno al rescate, cómo es el estado también de Jimena, quien ha sido secuestrada, el monto que están pidiendo. Por tanto, lo que busca el texto, con las pistas que nos da, es informarnos de forma precisa, en un lenguaje objetivo, en torno a lo que ha sucedido. Sabemos que ese texto es una noticia, ¿no? Entonces, es un texto narrativo que está informando sobre este hecho. El propósito del autor, entonces, va a ser informar de un hecho real en un lenguaje objetivo, y cuando busca informar, evidentemente tiene que emplear un tono neutro. ¿Y qué sucede si el autor informa y a la vez va brindando su opinión? Hay que tener cuidado, porque hay textos que son tendenciosos. Si es una noticia, el texto debe netamente informarnos en un lenguaje objetivo, sin brindar ningún tipo de opinión, a menos que sea ya un artículo de opinión, una columna de opinión, que ya cambia evidentemente también su propósito y a la vez el tipo de texto. Ya no va a ser narrativo, será un texto argumentativo. Entonces, atento a esas pistas que te da el texto. Veamos este caso. Es el mismo caso, observa, pero hay variantes. Veamos las pistas. Leemos. Jimena, la bella hija de un empresario multimillonario, fue secuestrada con vileza. Sus malvados captores con voracidad se comunicaron con la familia para pedir un cuantioso rescate. A través de una forma ruin, pero original, enviaron un elocuente video en que la misma bella Jimena, después de informar, la pobre, sobre su buen estado de salud, anuncia que en breve recibirán instrucciones para la entrega de dinero, la fabulosa cantidad de $1.000.000. También la pobre víctima advierte que no se comuniquen con la policía y agrega que los pillos secuestradores han decidido que sea su desesperado novio quien entregue el rescate. Esta historia es similar a la anterior, pero observemos esas pistas que nos da el texto. Como te das cuenta, ya el autor no solo está informando, sino es que está dando a conocer su opinión. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está primando en el texto? El autor ya busca convencernos. Ah, está asumiendo una postura y quiere que tú también compartas esa postura. Entonces, hay más un lenguaje subjetivo. Si aprecias estos adjetivos que va empleando: bella hija, secuestrada con vileza, malvados captores con voracidad, en fin. El texto busca persuadir sobre lo negativo, que es el secuestro, informando un hecho en un lenguaje subjetivo. ¿Y qué tono emplea? Pues con estos adjetivos emplea un tono melodramático y a la vez también reflexivo. ¿Cómo te está yendo? Veamos este siguiente texto. Este meme, ahora estamos pues nosotros ya muy relacionados con los memes, nos dice: me dijiste que la participación ciudadana ayudaba. Sí, pero al gobierno. ¿Te das cuenta? Automáticamente ya has conectado ahí las ideas y pues
Estamos deleitándonos, recreándonos, distrayéndonos, amenizando, ¿no? A través de este texto. Por tanto, es un texto que busca entretener. Ya te estás de pronto ahí diciendo, wow, sí hemos visto variedad de versiones en torno a esta imagen, ¿no? Entonces, su propósito será entretener. ¿Y en qué tono lo dice? Pues en un tono irónico, sarcástico, ¿no? Se quiere burlar de. Bueno, ese es su propósito. Atento a las pistas. Veamos este siguiente texto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tenemos ahí a una pareja en casa conversando, posiblemente, y dice, ¿no? ¿Qué haces? Le pregunta a la esposa. ¿No? Y el esposo responde, estoy pensando. ¿Y qué le dice la esposa? Por Dios, Mariano, no hagas locuras. ¿Mm? Tú te das cuenta y dices, un momentito, ¿qué está pasando? ¿Qué intención tiene el autor? ¿En qué tono lo dice? Pues con estas pistas, ¿no?, que nos da el texto, hay ideas importantes como qué está pensando y la persona que lo acompaña dice que no hagan locuras por pensar y encima no exclama por Dios. Entonces nos damos cuenta que lo que el autor está buscando es criticar porque no puede concebir la idea de que pensar sea una locura cuando es muy al contrario. Toda persona debe llegar a ese nivel saludable y beneficioso de poder reflexionar, cuestionar, indagar, para así también tener pues su propia versión bajo un sentido crítico, desarrollando de esta manera su pensamiento crítico. Entonces, esta postura, que podemos encontrarlo también en muchas historietas, pues buscan, sobre todo, criticar, ¿no?, aquellas personas que viven de manera superflua y que consideran que pensar es algo prohibido, ¿no? Algo que no tiene sentido, que es en vano, cuando en realidad es lo que tenemos que hacer. Y por tanto, el tono en que lo expresa el autor es indignado, reflexivo a la vez, ¿no? Eso no puede ser una prohibición, muy al contrario. En conclusión, hemos entendido que el tono de un texto está referido a ese aspecto emocional en que se encuentra el autor al emitir o producir un mensaje. Estos pueden combinarse entre sí. Hay que estar atento, como un lector activo que eres, para poder ver qué tono está predominando. Todo texto tiene un propósito, persigue algo, una intención, que puede estar de manera explícita o implícita. Para poder reconocer tanto el tono como el propósito, tienes que estar muy atento a las pistas que te da el texto. El propósito del autor está estrechamente relacionado con las ideas principales del tema y se expresa en el tono que utiliza a lo largo del texto. Además, podemos afirmar que cada parte de un texto puede tener un propósito diferente, pero hay que estar atento a la intención que está destacando, que está resaltando. Espero que estas pautas brindadas te puedan dar esos mayores recursos, herramientas para que puedas potenciar tu competencia lectora en cuanto a la identificación del tono y del propósito. ¡Éxitos!